Hace unos días descubrí que mi esposo me estaba siendo infiel. No podía creerlo, ni pensar en qué hacer con esta situación. Mi comadre me dijo que le hiciera una brujería, pero no sé qué hacer. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta: ofrecí a mi esposo a la santa por venganza. Soy Yvette. Hace ya algún tiempo noté cambios muy grandes en mi esposo, y no solo conmigo, sino que también se han visto afectados mis dos hijos. Estaba distante, molesto, muy irritante. Por más que hablaba con él, siempre terminábamos en peleas, y el colmo fue cuando le puso una mano encima a mi pequeño hijo, ya que le tiró su jugo en el pantalón. Yo estallé y me le fui encima, pero también a mí me golpeó. Créanme que él no era así, se desvivía por sus hijos y por mí, y este cambio estaba más allá del perdón, así que dejé que se fuera y le mandé mensaje de que ya no regresara. Ya no lo quería ver. No respondió, solamente se apareció en la casa para sacar sus cosas y decirme que ya se había hartado de mí y que ya tenía alguien más. Quedé destrozada. Mi comadre Lola pasó a verme, pues no llevé a mi hijo a la escuela. Al verme, le dio mucho coraje. Me dijo que ella pensaba que a Josué lo habían embrujado, que era lo más seguro, pues un cambio así jamás es normal. Me llevó con una persona que se dedica a la brujería y él me consultó primero con el tarot y luego me pidió una prenda de Josué. Eso no arrojó nada. Él me dijo que no salía que le hubieran hecho algún trabajo, que lo que él hizo fue de manera natural. A lo mejor sí, se encontró a alguien más y se enamoró de ella. Por días estuve muy mal, porque yo pensaba que tenía en verdad un matrimonio sólido, pero la vida me enseñó que cuando más segura te sientes es cuando más en la orilla estás. Lola me decía que por qué no hacíamos algo, reclamarle o un trabajo con el brujo para que él no estuviera bien. Yo siempre le contestaba que no era mi intención hacerle algún daño, porque sobre todo era el padre de mis hijos. Pasaron días y Lola insistía e insistía, por lo que fui con Genaro, el brujo, para que me dijera si sabía de algo que se pudiera hacer. Se me metió en la cabeza que debía vengarme de él por habernos dejado. Aparte, se alimentó más mi venganza cuando le pedía dinero para mis hijos y no me daba. Empecé a ver todo lo legal para meterle pensión y decidí hacerle un trabajo para que se diera un poco y me diera lo que a mis hijos les correspondía. Nos las veíamos negras. Había días en que no teníamos ni para comer. Al principio le dije a Genaro que quería solo un endulzamiento, por lo que en una foto de Josué le puse unas oraciones que Genaro me dio. Las metió en un frasco con miel y canela, listones amarillos y vinagre. Me lo dio y lo puse dentro de una maceta que está enfrente de la casa, pero por más que lo buscaba, esto no daba resultado. Yo le pedía dinero y me decía que estaba en una transición con su nueva pareja y que no le quedaba nada para poder darme. La desesperación me hizo regresar con Genaro para pedirle un trabajo más fuerte, por lo que él me aconsejó un amarre para que Josué hiciera mi voluntad. Yo en ese tiempo ya le había agarrado mucho odio y no quería que regresara a la casa, solo que mantuviera a sus hijos, así que accedí al amarre. Lola siempre me acompañaba y me ayudaba en lo que podía. Empecé a vender postres para ayudarme y poderles llevar algo de alimento a mis hijos a la mesa. Comenzamos con lo del amarre. La casa de Genaro era normal como cualquier otra. Yo siempre me imaginé que iba a ser así como en las películas, con animales desecados, muchos frascos, todo oscuro y demás, pero no, les repito que era una casa normal. Solo trabajaba en un cuartito en donde realizaba sus trabajos. Había sillas alrededor, un librero con bastantes libros, un pequeño escritorio y en el centro una mesita con ruedas. Cuando empezó el amarre, me pidió otra vez la prenda que le había llevado
listones de colores, alfileres y ropa mía, fotos de él, canela, sándalo y ramas de palo santo. Lola y yo esperamos sentadas en la orilla y él trabajaba en el centro del cuarto sobre su mesita. Se demoró como 4 horas, pero me entregó un muñeco en un frasco lleno de miel y lo demás que le había llevado. Me dio unas oraciones que tenía que hacer en la noche por 15 días y me dijo que al terminar llevar el frasco a un panteón en la noche y que lo dejara dentro de una tumba de la que fuera que encontrara abierta. Salí de ahí, pero no me sentía nada bien haciendo esto. Por ratos me arrepentía y quería tirar todo a la basura, pero Lola siempre me estaba diciendo y llenándome la cabeza de odio, por lo que decidí hacerlo ya sin pensarlo tanto. Por 15 días tuve en un cajón el frasco, así como me dijo Genaro, e hice las oraciones. Cuando llegó el día, fuimos al panteón municipal y le pagamos al velador para que nos dejara pasar. De hecho, hasta nos dijo en dónde había tumbas abiertas, en donde mucha gente iba a dejar trabajos. Parecía que eso para él era de lo más común. Pasamos lo más rápido que pudimos, pues en verdad se veía espeluznante. Tenía un miedo que jamás había sentido en mi vida. El aire soplaba muy frío, y no sé si haya sido mi imaginación, pero mirábamos muchas sombras y se escuchaban lamentos retumbar por todos lados. Fue de las cosas más aterradoras que me han pasado. Dejé pasar casi un mes, y Genaro me había dicho que los resultados eran inmediatos. Hablé con Lola y decidimos visitarlo, pero resultó ser un charlatán. Había mucha gente que le quería reclamar y él ya jamás nos dio la cara. Yo estaba también molesta con Lola, porque de ella fue la idea y solo me sacaron el dinero. Empezamos a discutir a unas casas de la casa de Genaro. Cuando la discusión estaba más acalorada, me llamó Josué para decirme que necesitaba que nos saliéramos de su casa, pues a él no le alcanzaba para pagar la renta, y pues que él no tenía la necesidad de estar sufriendo si tenía su casa. Yo le dije que a dónde quería que nos fuéramos, y sobre todo, le recalqué que andaría rodando con sus hijos, ya que no nos daba ni un peso, y ahora nos dejaría en la calle. Pero fue muy claro. Me dijo que tenía una semana, y que no le interesaba lo que hiciéramos, que necesitaba la casa porque su mujer actual estaba embarazada. Sentí un odio más profundo en él del que por sí ya sentía. Me senté en la banqueta llorando, y Lola tratando de consolarme. Llamé a mi mamá, y pues le di las malas noticias. De inmediato me ofreció que nos fuéramos a su casa, que ahí nos podíamos quedar. Al colgar, junto a nosotras estaba una señora, como de unos 50 años. Nos dijo, perdón, no pude evitar escuchar que están pasando por malos momentos. No lo sé, pero algo hizo que le contáramos todo lo que me había pasado, y ella se ofreció a ayudarnos. Le respondí de inmediato que ya no creía en nada de eso, pues Genaro solo nos sacó el dinero y no hizo nada. Ella me puso la mano en el hombro y me dijo, yo no te voy a cobrar, pero ven, yo vivo algunas cuadras y mi niña me mandó a ayudarte. Volteé a ver a Lola y ella sintió con la cabeza. Nos fuimos con doña Cristina. Llegando a su casa pudimos notar que era de origen muy humilde, tenía su techo de lámina y su terrenito sin bardear. Estaba muy sorprendida, pero me miró de reojo y nos dijo, no se dejen guiar, no todo es lo que parece. Mi casa está feíta, pero es todo lo que una persona como yo necesita. Todo lo demás me lo va dando poco a poco mi niña blanca. No sé si soy ignorante, pero no sabía a quién se refería. Le dije que nos explicara de qué estaba hablando y nos pidió pasar. En una pared de su cuarto había un altar que casi la abarcaba toda. En medio estaba la Santa Muerte y había muchas figuras de ella por todo el altar. Unas hasta mantos de tela tenían. Al principio no quería avanzar más. Me daba mucho miedo. Sentía que me estaba metiendo en cosas que no entendía. Le dije en secreto a Lola que me quería ir, pero doña Cristina me volteó a ver y me dijo, déjame te explico. Si después de escucharme aún te quieres ir, adelante. Acepté y nos sentamos frente al altar. Me dijo, esta es la Santa Muerte. Si tú le tienes fe y devoción, ella te va a cumplir todo lo que tú pidas, sin dudarlo. Pero tienes que ofrecer algo a cambio. Por lo regular, son ofrendas de fruta, dinero, un puro, aguardiente y veladoras. Pero en casos especiales como el tuyo, ella pediría una ofrenda más grande, algo que ella se pueda llevar, pero si no le cumples,
Ella se arreglará contigo y te quitará las cosas que tú amas. Por eso, tienes que pensar muy bien qué vas a ofrecer para que te ayude con tu problema. Enseguida entendí de qué se trataba. No tuve que pensarlo tanto. De inmediato le dije que sí. Ella me regaló una santa y me explicó todo lo que tenía que hacer y cómo le tenía que poner su altar, en qué forma le tenía que pedir, y por último, agarró unos pesos de su ofrenda y me los puso en la mano. Le dije que cuánto le debía y solo me dijo que pidiera por ella cuando tuviera mi altar. Lo que sí me recalcó fue que todo lo que le pidiera fuera con mucha fe y siempre me lo daría. Nos despedimos e hice todo al pie de la letra. Hablé con mi madre y, como les había dicho, me dejó quedarme con ella y mi papá. Ahí fue donde puse mi primer altar. Le pedí que Josué se hiciera cargo de sus hijos y que les diera dinero y que no les quitara la casa. Y como pago se lo ofrecía a él. La santita se podía cobrar con él cuando ella así lo quisiera. Nada más que lo dejara que ayudara a sus hijos y ya después se lo llevara. No les voy a decir que al otro día me llamó, pero no se tardó mucho. Me dijo que estaba muy arrepentido y que quería solucionar las cosas. Nos vimos y fue la primera vez que vi los estragos en él. Se veía ojeroso, así como si en días no hubiera dormido. Me dijo que se iba a hacer cargo de los niños y de mí y que me regresaría a la casa, que iba a hacer su testamento para que nada ni nadie les quitara la casa a sus hijos y a mí. Yo le dije que yo no quería nada de él. Le dejé claro que lo odiaba y que solo lo soportaría por el bien de los niños. Así fue como mi fe en la santa creció, y cuando mi conciencia me hablaba, me decía que no debía hacer esto, pero al ver que a mis hijos no les faltaba nada, sé que hice lo que tenía que hacer por su bienestar. Sé que me juzgarán y dirán que soy una mala persona, pero ustedes querían en mi posición. Aparte, yo para mí no pedí nada, todo fue para mis bebés. Ya han pasado más de 5 años de esto, y cada vez que llego a verlo, está más demacrado. Y sé que llegará el momento en que el karma lo alcance él igual que a mí, pero mi fe en la santa crece más y así va a ser hasta el día en que yo ya no esté. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario. Todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.